Hola a todos. Antes de comenzar, les informo un dato curioso que a nadie le importa sobre esta creepy. Y es que esta historia, fue en un inicio un proyecto antiguo, uno de los primeros del canal allá por inicios de 2021. La creepy la narré con mi voz real, pero al ser una mala edición, sumando, la voz pitera que la tenía en ese entonces. Pues me arrepentí y la borré. Luego de varios años, la vuelvo a traer al canal con voces de Loquendo, y manteniendo la misma propuesta que tenía en un inicio. Sé que cuando la escuchen les parecerá simple, o muy meh. Les entiendo, porque después de todo esta creepy no es la gran cosa. Pero al menos me siento algo satisfecho por traer de vuelta y remasterizar un proyecto antiguo que lo creía muerto. Sin más que decir o agregar. Comencemos ya. El viento susurraba entre los árboles del oscuro bosque, como un aviso que nadie escuchaba. Jonathan Murphy y Alexandra, su esposa, estaban emocionados. Recién casados, decidieron celebrar su luna de miel de manera poco convencional, acompañados por 4 amigos cercanos. Brandon, el mejor amigo de Jonathan, su novia Clara, y la pareja de hermanos, Lucky y Tomás. Les fascinaban los lugares remotos, donde la naturaleza parecía intacta, y no les importaba lo que la gente decía sobre los peligros del bosque. Llegaron al corazón del bosque al atardecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un rojo ominoso. Montaron las tiendas de campaña y, al caer la noche, encendieron una fogata que crepitaba bajo el cielo estrellado. Las risas y las conversaciones relajadas llenaban el aire, mientras Jonathan y Brandon se turnaban para contar historias de terror, disfrutando de la tensión que se acumulaba entre ellos. Dicen que este bosque está maldito. Empezó Brandon, con una sonrisa maliciosa. Que nadie que se adentra en él durante la noche sale vivo. Vamos, Brandon. Bromeó Lucky. Estás tratando demasiado de asustarlos. Es solo una historia, agregó Jonathan, aunque sus ojos destellaban con un brillo que delataba un pequeño miedo oculto. Pero, ¿quién sabe? Tal vez haya algo de verdad en ello. Se rieron y continuaron compartiendo historias, sin darse cuenta de que la oscuridad a su alrededor comenzaba a volverse más pesada, más opresiva. La sensación de ser observados se hizo palpable, pero lo atribuyeron al ambiente y a las historias que ellos mismos se contaban. Alexandra se apartó un momento de la fogata, queriendo tomar algunas fotos del bosque bajo la luz de la luna. Mientras se adentraba un poco entre los árboles, escuchó un crujido detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio nada. Solo la densa oscuridad y las sombras de los árboles. Chicos. Hola. ¿Alguien está ahí? Llamó, tratando de mantener su voz firme. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento, ahora más fuerte, como si el bosque estuviera respirando pesadamente. Alexandra se estremeció, sintiendo un frío inexplicable en la nuca. Decidió regresar a la fogata, pero antes, decidió voltearse. Viendo en la lejanía, una figura oscura, su piel era áspera y fría, y sus ojos brillaban, con una inquietud indescriptible. Gritó, pero su voz se ahogó en la oscuridad. La figura en un abrir y cerrar de ojos, la sostenía ahora, no era humana, su piel era áspera y fría. Intentó luchar, pero la fuerza que la retenía era superior. Su cuerpo fue arrastrado hacia la negrura del bosque. De vuelta en la fogata, el grupo notó la ausencia de Alexandra. Jonathan fue el primero en preocuparse. ¿Dónde está Alexandra? No debería haberse alejado tanto.
La preocupación se convirtió en terror cuando escucharon el grito de Alexandra resonar en la distancia. Sin pensarlo dos veces, Jonathan, seguido de Brandon y los demás, corrió hacia el lugar de donde venía el sonido. Lo que encontraron al llegar hizo que sus corazones se detuvieran. En el suelo, donde debería estar Alexandra, solo había su cámara, rota, y alrededor de ella, la tierra estaba teñida de sangre. El pánico se apoderó de ellos cuando comprendieron que no estaban solos en ese bosque. Algo, o alguien, los estaba cazando. Lucky sintió como algo rápido le cortó la garganta, cayendo al suelo mientras los demás gritaban. Jonathan echó a correr en dirección izquierda, el resto a la derecha. Un gran error. El asesino con fuerza llegó con Brandon y con solo golpearle bien duro en la cabeza. Lo derribó, luego procedió a apuñalarlo una y otra vez sin parar, dejándolo sin vida. Con una gran risa, fue a por el resto. Jonathan y Alexandra se reencontraron a sí mismos huyendo desesperadamente, dejando atrás a sus amigos, cuyos gritos de agonía se escuchaban a lo lejos. El asesino los perseguía, su risa macabra resonando entre los árboles, como si disfrutara del miedo que les provocaba. No había refugio, no había escapatoria. Finalmente, vieron una cabaña abandonada entre la espesura del bosque. Sin pensar, se lanzaron hacia ella, esperando encontrar refugio. La puerta se abrió con un crujido, y ambos entraron, cerrándola tras de sí. Sus respiraciones eran erráticas, el pánico estaba en sus ojos. El interior de la cabaña estaba sumido en penumbras, con el aire pesado y un hedor a muerte que les revolvió el estómago. Encendieron una linterna que habían llevado y lo que la luz reveló les heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas de máscaras hechas de piel humana, con ojos vacíos y bocas congeladas en una mueca de dolor. Cuerpos descompuestos yacían en un rincón, amontonados como si fueran basura. Estamos en su guarida, susurró Alexandra, aterrada. Jonathan intentó mantener la calma, pero el horror de la situación era innegable. Sabían que no podían quedarse allí, pero antes de que pudieran hacer un plan, la puerta de la cabaña se abrió con un golpe. El asesino estaba allí, su risa se transformó en una sonrisa cruel mientras se acercaba a ellos, disfrutando del terror en sus ojos. Alexandra intentó escapar, pero el asesino fue más rápido. Con un movimiento brutal, la derribó al suelo. Jonathan gritó, pero su voz fue apagada por el horror cuando vio cómo el asesino le cortaba la garganta a su esposa, dejándola morir lentamente mientras la vida se le escapaba. Jonathan fue el siguiente. El asesino lo inmovilizó y, con una precisión macabra, comenzó a cortar su rostro, despegando la piel con una facilidad aterradora. El dolor era insoportable, pero lo peor fue ver el rostro pálido y sin vida de Alexandra frente a él, y luego, justo antes de que todo se oscureciera. La sonrisa sádica del asesino, mientras añadía una nueva máscara a su colección. El bosque volvió a quedar en silencio. Otro par de víctimas se había sumado a la leyenda, y el asesino del bosque, satisfecho con su trabajo, desapareció entre las sombras, esperando pacientemente a su próxima presa. Un poco más, solo un poco más. Y todo estará listo. Desde que tengo memoria, siempre fui diferente. No como esos adolescentes que se rebelan contra la norma para llamar la atención. No, mi diferencia era más profunda, más oscura. Mientras los demás niños jugaban a ser héroes, yo me veía como el villano, el que controlaba, el que decidía quién vivía y quién moría en mis juegos mentales.
Nadie lo supo nunca, por supuesto. Sabía cómo mantener esa parte de mí oculta, enterrada bajo una fachada de normalidad. A los 14 años, descubrí lo que cambiaría mi vida para siempre: el gore. Al principio, fue solo una curiosidad morbosa. Un video aquí, una imagen allí. La violencia explícita me repugnaba y fascinaba al mismo tiempo. Pero cuanto más veía, más necesitaba. La repulsión se desvaneció, dejando solo un deseo insaciable de ver más, de experimentar más. Comencé a buscar videos más extremos, imágenes más perturbadoras. El simple acto de ver el sufrimiento de otros se convirtió en mi pasatiempo, en mi obsesión. Fue entonces cuando descubrí el satanismo. Era la pieza que faltaba en mi vida. No se trataba solo de rebelión, sino de poder, de control, de una conexión con algo más allá de este mundo, algo que podía darme el poder que siempre había deseado. En un inicio tuve miedo, pero luego, comenzando primero con esos libros simples de brujería, más y más me interesaba. Tanto que juro haberme emocionado muchísimo cuando logré crear mi propio pentagrama perfecto. Empecé a estudiar, a aprender los rituales, a entender los sacrificios. Mi habitación se transformó en un templo oscuro, lleno de símbolos y libros prohibidos. Sentía que cada día me acercaba más a ese poder absoluto que solo la muerte podía otorgar. Con los años, mi fascinación por el satanismo creció, al igual que mi deseo de experimentar la muerte en carne propia. Sabía que no podía conformarme con videos e imágenes para siempre. Quería sentir el acto de matar, saborear el poder de arrebatar una vida. Pero aún no estaba listo. Algo dentro de mí me retenía, una pequeña parte de humanidad que me aferraba a la cordura. Sin embargo, sabía que era solo cuestión de tiempo. Todo cambió cuando cumplí 24 años. En una noche particularmente oscura, mientras realizaba uno de mis rituales más intensos, algo se rompió en mi interior. Sentí una liberación, como si la última cadena que me ataba a la cordura se hubiera desvanecido. Esa noche, decidí que era el momento. Salí a buscar a mi primera víctima. No me llevó mucho tiempo encontrarla. Un vagabundo, un hombre olvidado por la sociedad, alguien que nadie extrañaría. Lo atraje con facilidad, prometiéndole comida y refugio. Lo llevé a un callejón oscuro, lejos de miradas curiosas. Y allí, en la penumbra, sentí por primera vez el placer de matar. No era solo el acto en sí, sino el poder absoluto que sentí mientras la vida se desvanecía de sus ojos. Era adictivo. Sabía que no podría parar. Mi segunda víctima fue una mujer embarazada, de cabello castaño y ojos como los míos. La sorprendí, y en un callejón la despedacé, hasta arrancarle el vientre y ahorcarla con el cordón umbilical. Siendo una gran muerte. Solo para darme cuenta de que su cédula estaba ahí tirada a la derecha. Al revisarla, me llevé una enorme sorpresa. ¿Era mi madre, o fue mi madre? Abandoné la casa a los 17, y ahí ella se quedó sola. ¿Quién lo diría? Encontró un novio y esperaba un hijo para reemplazarme. ¡Qué pena! Después de esos 2 asesinatos, necesitaba un lugar donde pudiera continuar con mis rituales, un lugar donde pudiera matar sin temor a ser descubierto. Vagando por un bosque que había escuchado estaba maldito, encontré lo que estaba buscando. Una cabaña abandonada. Era perfecta. Aislada, rodeada de una oscuridad que parecía abrazarme, como si el mismo bosque me estuviera dando la bienvenida. La cabaña se convirtió en mi refugio, en mi santuario. Empecé a decorar sus paredes con los restos de mis víctimas, convirtiéndola en un lugar donde la muerte reinaba.
Cada máscara, cada trozo de piel, era una obra de arte, un testimonio de mi poder. Sentía que la cabaña me pertenecía, que era parte de mí. Ahora, cuando cierro los ojos, no veo rostros humanos, sino máscaras de carne, piel arrancada con precisión. No soy el mismo Michel Mercedes que solía ser. He trascendido esa existencia mundana. Soy el asesino del bosque, el cazador, el que decide quién vive y quién muere en mi territorio. Y aquí, en la oscuridad de este bosque, espero pacientemente a mis próximas víctimas, listo para continuar mi obra.